en el libro. Eh, Prácticamente ese video era los cambios de estado de la materia, resumen de aproximadamente 10 minutos. ¿Ya? Entonces, estos son algunos esquemas de todo el tema de materia y energía. Entonces, ayer hemos empezado definiendo qué era la materia, ¿no? Y sus 4 propiedades. Solamente existen 4 propiedades. Después están los tipos de energía, la energía renovable, la energía no renovable. Entonces, en el libro, para mencionar, empieza con una definición de lo que es la materia. Todos saben que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y es todo lo que forma parte del universo. Entonces, menciona allí dos palabras que existen, ¿no? Forma y ocupar. Materia es todo lo que forma parte del universo y ocupa un lugar en el espacio. Menciona también las 4 propiedades de la materia: propiedades generales, propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no? Son 4. Dentro de las propiedades generales, es algo incomún en todas las materias. Todas las materias presentan una masa, un volumen y un peso. A eso denominan propiedades generales. Entonces, luego define cada concepto, ¿no? Qué es masa, qué es volumen y qué es peso. Entonces, masa dice que es la cantidad de materia que tiene un objeto. Sabemos que los seres humanos estamos formados por elementos primarios, secundarios o oligoelementos. Casi la mayoría, más del 90%, representan los elementos primarios, que era el chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, todos los cuerpos tienen una masa. ¿Tienen un volumen? Sí. Ocupan un lugar en el espacio ocupan un objeto. Y el peso consiste en una fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Entonces, estos son propiedades generales que los caracteriza a todas las materias. Todas las materias tienen masa, volumen, peso. Ahora, de las propiedades específicas, ¿no? Es algo que las diferencia, ¿no? Una materia con la otra. Por ejemplo, la densidad de una mesa, sabemos que la mesa es un objeto sólido, con la densidad de un líquido no son iguales. Entonces, es algo que nos diferencia. La densidad de los líquidos, por ejemplo, del agua y del aceite, tampoco son iguales. Entonces, son propiedades específicas. En algunos libros van a leer que la densidad es una propiedad física, pero en este capítulo que está en el libro aprobado por los cursos, ¿no? La densidad está como una propiedad específica que nos permite diferenciar una materia de otra. ¿Y qué es la densidad? Porque les da en ese libro el concepto de la densidad. Yo ya les dije, una manera de poder aprenderse el concepto de la densidad es aprenderse la fórmula. La densidad es igual a masa sobre volumen. La masa está dada en gramos y el volumen en ml. Entonces, la densidad es la relación de la masa con el volumen. Está también así expresado en el libro del PDF. Y también el color es una propiedad específica que menciona también el libro. Dentro de las propiedades físicas, son características que pueden ser observadas. Es algo que yo puedo ver, ¿no?
Aparte que esta propiedad física no se altera la composición, la estructura, ¿no? Por ejemplo, si yo a un resorte, había un ejemplo, resorte le aplico una fuerza, empiezo a estirar el resorte y bueno, después dejo de aplicar esa fuerza, el resorte vuelve a su sitio original. Cambió la estructura química, la composición, la naturaleza de ese cuerpo, no cambió. Eh, no hay un cambio en su naturaleza, en la estructura química, la composición. Pero esa característica de aplicar fuerza, ¿no? El poder colocar una fuerza a ese resorte, ¿no? Ha cambiado de forma así, no cambia, pero vuelve también a su sitio original, y entonces es una propiedad que yo puedo ver sin alterar la estructura, la naturaleza de ese cuerpo. Esa es una propiedad física, ¿no? Cuando hablamos de propiedades químicas, ¿no? Estas reacciones o propiedades químicas se determinan cómo reaccionan los compuestos o elementos, ¿no? Y me da el ejemplo del compuesto, la combustión del carbón. Si yo realizo la combustión del carbón, ayer dijimos, va a convertirse en ceniza, ¿no? Ha habido el calor, ¿no? Que se ha sometido el carbón, ¿no? Ha habido un movimiento de las partículas, de los elementos, de los átomos, que no los puedo ver, ¿no? Pero aparte que es una reacción irreversible, ¿no? Y esas son reacciones químicas, ¿no? Son propiedades químicas, y además que en este caso es de tipo irreversible. El carbón no va a volver a ser carbón, ¿no? Queda en ceniza. Entonces, esa es una propiedad química, ¿no? Que se determina el cómo reaccionan los compuestos o los elementos. Bueno, esas 4 propiedades hemos visto el día de ayer. Ahora, mencionaba en este libro también los tipos de energía, pero antes menciona el qué es la energía, ¿no? Y una fórmula de energía. Saben que los ejercicios, fórmulas no entra porque esto es el área de la salud, ¿no? Más le compete a los ingenieros realizar ejercicios de energía, ¿no? Pero tienen que saber qué es energía, los tipos de energía. Bueno, vamos por el concepto de energía. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos de transferir calor o realizar un trabajo. Entonces, esa capacidad que tiene un cuerpo de transferir de un calor se llama energía. Esa energía, hablábamos en la obtención de energía a partir de los carbohidratos. Esa energía me sirve para poder estudiar química, para poder estudiar biología, para poder hacer saltar, para reír. Necesito energía. Si no hay energía, pues no voy a poder realizar, no voy a poder estudiar, no puedo comer. Otro ejemplo, los automóviles necesitan de gasolina. Si no hay gasolina, el automóvil no va a marchar, no va a recorrer ciertas distancias. Entonces, eso es energía. Es la capacidad que tienen los cuerpos de transferir calor, o realizar un trabajo, ¿no? En este caso, recorrer una distancia determinada con respecto a los automóviles. Pues necesita esa energía, la obtienen de la gasolina. Y la energía se divide o tiene tipos de energía mecánica, térmica, eléctrica.
física, electromecánica, energía interna, energía química, energía nuclear. A ver, 2, 4, 6, 7. 7 tipos de energía que menciona el libro en el libro del Ministerio de Sector Secundario. Bueno, en ese libro que les van a pasar el PDF a ustedes, no, están los 7. ¿No? Entonces, luego de nombrar los tipos de energía, debemos de saber que, ¿no? Pues la energía mecánica, cuando se lee esta palabra mecánica, tienen que asociarla a movimiento. O si no, pueden hacer el ejemplo de, algunos estudian de esta manera, ¿no? Con ejemplos para definir conceptos. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica incluye aparte 2 tipos de energía más, que está compuesta por 2 tipos de energía, una energía potencial y una energía cinética. Y el concepto les dice, energía mecánica es la energía que se debe al movimiento, esto es cinética, movimiento cinético. Y posición de un cuerpo, energía potencial. Y el ejemplo más claro, manejar bicicleta. Manejar bicicleta del punto de partida, digamos, de tu casa, estás ahí, estás en una reposo, estás ahí, para pensar luego a dónde te vas a dirigir, tal vez al mercado de tu casa, y entonces estás en reposo, entonces eso es energía potencial. Luego, la bicicleta recorre la distancia hasta el mercado, eso ya es energía cinética. Cuando ya se pone en marcha la bicicleta, eso es energía cinética. Cinética es movimiento. Entonces eso es energía mecánica. Energía térmica es la energía liberada en forma de calor, ¿no? Esa energía, por un ejemplo, es hervir el agua, es un tipo de energía térmica. Energía eléctrica, ¿no? Aquí en este punto, en el esquema, prácticamente me falta anotar movimiento de cargas eléctricas negativas. Cuando lo realicé, no especifiqué lo que son las cargas eléctricas negativas. Entonces, en este tipo de energía es el movimiento de cargas eléctricas negativas o electrones. Y les da un ejemplo. Las pilas hay un movimiento de cargas eléctricas. Luego está lo que es energía electromecánica, que prácticamente transporta ondas electromecánicas. Tenemos ejemplos, la luz, las ondas de radio, televisión, microondas. Energía interna. Cuando lean energía interna, son las formas de energía existentes en el cuerpo. ¿Y cuáles son esos tipos de energía que hemos estudiado por el ATP? La obtención de energía a partir de los nutrientes, el ATP. La célula necesita de energía para poder realizar sus funciones vitales. Entonces, la célula obtiene energía a partir de carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, esa es una forma de energía interna en el cuerpo. O también hay otro ejemplo, ¿no? La batería alberga energía. Sabemos que la batería almacena energía. Aquí no está diciendo que hay un movimiento de las cargas eléctricas. No, está diciendo que la batería alberga energía. Entonces hay una diferencia entre energía interna y eléctrica. La energía química es la energía que absorbe o desprende de la reacción química. Ejemplo, combustión del carbón. ¿No? Energía nuclear incluye 2 subtítulos, se refiere a fisión nuclear y fusión nuclear, ¿no? El cambio de una palabra cambia el concepto, ¿no? Fisión, no sé si llevaron en biología lo que es la reproducción
sexual, ¿no? Cuando hay la fisión binaria. Bueno, entonces la fisión, entonces fisión, cuando hablamos de fisión, ¿sí? En energía nuclear, es ruptura, ¿no? Fisión, ruptura, fusión, unión. La fisión nuclear es la ruptura del núcleo del átomo. Fusión es unión de varios núcleos, átomos pequeños para formar uno más grande. Estos son estos tipos de energía nuclear. Una vez que ya concluyen con realizar su mapa o su resumen de toda esta energía, ¿ya? Falta todavía que anotar, ¿no? Me falta en este mapa conceptual, no lo revisé, ¿no? Y está en su libro, energía renovable y energía no renovable. Esa me falta aquí agregar en este esquema. No lo realicé porque cuando lo hice, este esquema, ya pues ya me dio sueño anoche, entonces ya no pude realizar. Pero, a ver, acá falta energía renovable y no renovable. ¿Quién me puede dar un ejemplo de energía renovable y un tipo de energía no renovable? ¿Quién quiere participar voluntario? Miguel Ángel. Bueno, energía renovable puede ser el sol, porque a través de la fotosíntesis realiza energía para las plantas, ¿no? No renovable. El no renovable podría ser, para mí sería la gasolina que viene del gasoil, entonces puede decirse renovable o no renovable. El petróleo. El petróleo. Es una cadena, ¿no? Porque la gasolina, digamos, en sí viene del petróleo, pero también tiene el proceso por eso. Correcto. Sí, sí. Sí, yo pondría de energía renovable la energía eólica, que se da mediante el viento, y esta es una de las más utilizadas. Y como no renovable, pondría ejemplo el petróleo. Correcto. Bueno, entonces en este libro menciona, no sé si les dieron el PDF a ustedes, ¿ya les dieron el PDF de este tema? Sí, ya lo tenemos, ya. Ah, ya lo tienen. Bueno, perfecto. Las personas que han participado, muy bien su respuesta. Ya, las energías renovables, tenemos lo que es la energía hidráulica, la energía eólica y la energía solar, ¿no? Esos son los tres tipos de energía renovable. Las no renovables funcionan lo que es petróleo, gas, esa es energía no renovable. Son las tres o cuatro que mencionan en el libro. Ese tipo de clasificación me falta en esta diapositiva. Complementar este tipo de clasificación de la energía renovable y no renovable. Y con eso estaría completo esta diapositiva. Una vez que ya saben los tipos de energía, y también hablar de bioequivalencia entre energía y materia, ¿no? Habla de una fórmula que es E igual a M por C. Energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa era la mencionaba en el libro, la bioequivalencia entre energía, masa, ¿no? Esto es una fórmula. Una vez que realizan, clasifican la materia. ¿Ya? Existe la clasificación de la materia, sustancias puras y mezclas. ¿Cuáles son sustancias puras? Los elementos y los compuestos. Las mezclas, homogéneas y heterogéneas. Entonces está fácil, ¿no? La clasificación de la materia, sustancias puras y mezclas, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias puras están los elementos
que son sustancias que no pueden descomponerse. En la tabla periódica existen 118 elementos y los elementos están representados por un símbolo, ¿no? Entonces, el oxígeno, que es la letra O, ¿no? Este es un oxígeno molecular que tiene un subíndice. La letra Fe es hierro, la C, cobre, Hg, mercurio, Li, litio, etcétera, etcétera. Entonces son sustancias puras. Los compuestos, ¿no? es la combinación están formados por dos elementos o más. Eso es un compuesto. La asociación de dos elementos le forma un compuesto. Y ejemplo, el agua, el ácido acético, el ácido clorhídrico, cloruro de sodio, sacarosa, son compuestos. Entonces, en el caso del agua, está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, eso es un compuesto, es una sustancia pura, pura. Ahora, las mezclas los define en el libro mezcla homogénea, ¿no? Y mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas son también llamadas disoluciones. Di significa dos soluciones. Entonces, tienen que leer en su libro, ¿no? Todo lo que menciona, ¿no? Mezcla homogénea, igual son llamadas soluciones. ¿Qué pasa en la mezcla homogénea? No se puede distinguir sus componentes. Una vez que yo agrego sal con agua y lo agito, no voy a decir, ay, ahí está el sodio, ahí está el cloro, y ahí está el agua. No se puede distinguir los componentes en una mezcla homogénea, ¿no? Y hay también lo que es la aleación de oro y cobre, no se puede decir cuál es oro y cuál es cobre. Entonces, estos son mezclas homogéneas. En las mezclas heterogéneas se puede distinguir fácilmente sus componentes, ¿no? Sabemos que por teoría, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces, fácilmente yo veo y digo, no, este es el agua y el otro es la superficie, está en la parte. Este es aceite. En parte que hay una diferencia de densidad, forma una bicapa, puedo distinguir sus componentes, entonces es una mezcla heterogénea. La sangre es una mezcla heterogénea. Arena con agua es una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces, se puede distinguir en la mezcla heterogénea los componentes de esa mezcla. Y bueno, una vez que ya saben cuáles son las sustancias puras y mezclas, menciona tres tipos de separación. Método de separación de mezclas heterogéneas, ¿no? Y son tres: filtración, decantación y separación magnética. Esto prácticamente es laboratorio. Bueno, claro que está entendible, es fácil. La filtración. ¿Qué es filtración? Bueno, yo no sé las preguntas del examen. No lo sé, qué nos van a preguntar. Pero hay que saber, cuando estudian filtración, es la separación de un líquido de un sólido. Entonces, yo quiero separar un líquido de un sólido, utilizo un método que se llama filtración. Si quiero separar dos líquidos no miscibles, utilizo la decantación. Es un embudo que se llama embudo de decantación. Pero si quiero separar sustancias magnéticas de otras que no son, esa es una separación magnética, como dice su nombre. En este caso de la filtración, utilizamos un papel filtro, un embudo, ¿no? Hacemos pasar la solución y en el papel filtro se queda lo que es la arena o la sustancia
las partículas grandes, luego solamente pasa el líquido. Entonces, separé ya un sólido de un líquido. En el caso del aceite y el agua, este embudo tiene una llavecita que se abre y deja pasar. Entonces, se abre esta llave y el agua pasa. Cuando ya está queriendo pasar el aceite, se cierra la llave. Entonces, ya he separado dos líquidos, no me sirve. No se mezcla. En la separación magnética, ya ustedes lo saben, si hay dos sustancias y uno son limaduras de hierro, lo que tengo que hacer es utilizar un imán y pues el imán atrae a las limaduras de hierro y la otra sustancia que no era hierro se va a quedar depositado en ese recipiente. Entonces he separado una sustancia magnética. Bueno, esos son los tipos de separación que menciona él. Lo que nos faltaba avanzar, y bueno, era estos cambios de estado que hoy hemos estudiado. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia? Los cambios de estado de la materia son cuatro. Yo conocía tres, pero menciona el estado plasmático como el cuarto estado. A ver. Y el sólido, tenemos el hielo, el líquido, el agua líquida, gaseoso, las bebidas gaseosas, las sodas. ¿Quién me da ejemplo de estado plasmático, que es el cuarto estado que está en el libro? El sol. Muy bien. Un rayo. Muy bien. Bueno, el núcleo del Sol es un estado plasmático. Los rayos también es un estado plasmático. Las estrellas también son parte de un estado plasmático. El cuarto estado son esos ejemplos. Ahora, estos cambios de estado existen dos tipos, progresivo, regresivo. ¿No? Si ustedes aprenden estos tres, ¿no? Lo inverso que se llamaría, ¿no? Es una manera de poder aprender los conceptos, ¿no? Si hablamos de sublimación, cambio progresivo, ¿cuáles son? Sublimación progresiva, fusión, evaporación, cambio de estado regresivo, sublimación regresiva, solidificación y condensación. Entonces yo digo, sublimación progresiva, ¿qué es? Entonces yo digo, cuerpo que pasa de sólido a gas. ¿Sí? Sólido a gas. Ejemplo, sublimación de la naftalina. ¿Y qué pasa si se convierte de gas a sólido? Que es lo inverso. Entonces, cuando pasa de gas a sólido, se llama sublimación regresiva. ¿No? De sólido a gas, progresivo. De gas a sólido, regresivo. ¿No? Esta es una manera de poder entender, digamos, tener esos conceptos a la hora del examen, ¿no? Y no confundir. Fusión, que sustancia que pasa de un estado sólido a líquido por acción del calor. Entonces, ejemplo, la fusión del hielo. La fusión del hielo, del líquido, de sólido a líquido, es fusión. Pero, ¿qué pasa si convierto de líquido a sólido? Entonces, de líquido a sólido ya se llama solidificación.
ejemplo, los helados, ¿no? La elaboración del helado. Y luego el último, evaporación. ¿No? Evaporación es el cambio de estado de un líquido a gas. Tengo que aprender del líquido a gas es evaporación. Pero ¿qué pasa si es de gas a líquido? Ahora ya se llama condensación. De esa manera pueden ustedes realizar sus propios conceptos para poder estudiar para el día de su examen, ¿no? Y no confundirse, ¿no? Es una manera de poder, o si no, hacer mnemotecnia o así, o un mapa conceptual. Entonces, este es prácticamente un resumen de 6 diapositivas. Si les falta aún, sí les falta. Ya, y que estoy mostrando porque es un resumen de todo el tema. ¿Qué tema tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar un tema que se llama ácido nucleico. Pero para ello, para estudiar ácidos nucleicos, entonces ya hemos dejado de lado lo que es el tema de los materia y energía. Ahora retomamos las biomoléculas, ¿no? Porque nos faltaba avanzar biomoléculas. Entonces, ¿qué tema nos falta? Los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Cómo están formados, la función de los ácidos nucleicos. Prácticamente hoy no voy a poder acabar el tema de ácidos nucleicos, lo voy a dejar para el día de mañana. Mañana sí vamos a poder terminar y aparte tienen que estudiar el modelo de Watson y Crick que ha propuesto el modelo cuando estudió el DNA, ¿no? Entonces, el ácido desoxirribonucleico, que es denominado ADN, guarda en su estructura las instrucciones necesarias para la construcción de un organismo. Estas se dirigen al desarrollo de sus características bioquímicas, fisiológicas, anatómicas e incluso algunas comportamentales. Entonces, ¿cuál es la función del ADN? A ver, les hago preguntas. ¿Para qué sirve el ADN? Para guardar la información genética. Correcto. Esa es una de las funciones. En las bacterias y en los virus presentan también ácidos nucleicos. El virus del VIH, ¿no? Contiene un ARN, ¿no? Es parte de un ARN retroviral. Bueno, entonces, los virus, las bacterias presentan también sus ácidos nucleicos. En las células procariontas, con bacterias, virus, hay una molécula grande circular. En el ser humano es una doble hebra ADN, ¿no? En la bacteria es circular, formando el cromosoma, o sea que forma parte del cromosoma. Bien. En la bacteria. Pero también tienen unas moléculas de ADN extracromosomal, que también son estructuras circulares, que se denominan plásmidos.
Las bacterias tienen una forma de resistencia y lo hacen a través de sus plásmidos. Entonces, ¿qué es el plásmido? Son moléculas de ADN extracromosomal. O sea que una bacteria cuando ingresa al organismo no quiere ser eliminada por nuestro sistema inmune. Entonces esta bacteria tiene sus mecanismos de resistencia y lo hacen a través de sus ácidos nucleicos, denominados plásmidos. Entonces las bacterias presentan estas estructuras que se denominan ADN, que son denominados plásmidos, mecanismos de resistencia. En las células eucariontas, los cromosomas se localizan en el núcleo celular. Están formados por moléculas lineales de DNA asociado a proteínas. También hay ADN en algunas organelas como los cloroplastos y las mitocondrias. El ácido ribonucleico se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. Entonces, hemos dicho que el ADN bacteriano de la célula procariota tiene una forma grande y circular, ¿no? Pero también presenta unas estructuras así de ADN circulares también, pero que se denominan plásmido y es un mecanismo de resistencia de las bacterias. En las células eucariontas, como ustedes pueden ver, esta procarionta, esta célula eucarionta, ¿dónde se encuentra? Se encuentra los ácidos nucleicos en el núcleo. Pues hemos estudiado que los ácidos nucleicos representan un núcleo y cómo está formado un ácido nucleico. Básicamente, un ácido nucleico es un conjunto de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Ya he avanzado, no sé qué tema, avancé con ustedes, ¿qué era un nucleótido? No, en el ATP hemos avanzado, porque el ATP es una forma de energía obtenida de los nutrientes. El ATP es un nucleótido. Bueno, entonces vamos a repasar lo que es un nucleótido, ¿no? Y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, que puede ser adenina, puede ser citosina, puede ser guanina, puede ser timina, puede ser placina. Estos son bases nitrogenadas. Y además está formada por una azúcar, un carbohidrato. Hemos dicho que los monosacáridos de 5 carbonos podrían ser la ribosa y la desoxirribosa. No, este es un azúcar. ¿Qué más? Está unido a un grupo fosfato. Entonces, un nucleótido está formado por base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Esos son los 3 elementos esenciales de un nucleótido. El conjunto de varios nucleótidos me forma un ácido nucleico, ¿no? Bueno, entonces, esta es la composición básica de un nucleótido, ¿no? Fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Sí? Perfecto. El ADN, ya sabemos que es un conjunto de nucleótidos, ¿no? Está formado por 2 cadenas de nucleótidos. O sea que es una doble hebra, ¿no? De nucleótidos. O si no, el ADN es bicatenario. ¿Por qué dicen bicatenario? Porque tiene 2 cadenas de nucleótidos.
Los nucleótidos están unidos por puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Entonces, esto básicamente es el ADN. Para mañana me van a estudiar lo que es el modelo de Watson y Crick. Les voy a preguntar al azar cuál es el modelo de Watson y Crick que han propuesto en el modelo del DNA. Entonces mañana les voy a preguntar al azar. No es por nota, saben que no es por nota, ¿no? Las clases no son, no les tomamos asistencia, ¿no? Es ponderación, no la asistencia de ponderación, pero para comprender aún más, digamos, ¿no? Lo que es el ADN, les voy a pedir que me investiguen lo que es el modelo de Watson y Crick, y de mañana les pregunto qué es el modelo que ha propuesto Watson. ¿Ya? Mañana entonces modelo de Watson y Crick. ¿Alguna Ya, Alicia. pregunta? ¿Preguntas?